Muy buenas, gente celestial, bienvenidos a otro episodio de The NBA Late Show. Y hoy tenemos un tema que fue la noticia de la semana en el mundo del básquetbol, y fue el traspaso de James Harden a los Brooklyn Nets. Es un traspaso que a mí no digo que me haya encantado, tampoco digo que me haya desagradado. Simplemente lo vi como un traspaso que le trae cosas buenas y le trae cosas malas a Brooklyn. Más cosas malas podría sacar en conclusión. Pero en este episodio vamos a hablar del traspaso de James Harden y los pros y contras que esto le trae a la franquicia y al equipo de los Brooklyn Nets. Aparte, también quiero hablar sobre los Houston Rockets porque nadie ha hablado de ellos, pero este equipo ganó a futuro, ojo, a futuro, este trade. Así que, habiendo dicho eso, empecemos. Después de muchos rumores, especulaciones, noticias, drama de telenovela, prácticamente se confirma que James Harden deja la franquicia de Houston para integrarse al equipo de los Brooklyn Nets. La estrella que fue la cara de Houston por 9 años desde que llegó en 2012 de Oklahoma, pues se ha deslindado del equipo de Rockets. Terminaron, me atrevo a decir, en malos términos por todo lo que James Harden hizo para ya no formar parte de Houston. Entonces, ya completamente deslindado del equipo, ahora se integra a Brooklyn, donde ayer tuvo su debut. Y qué gran debut, nada más y nada menos, arriba de 30 puntos, 14 asistencias, 12 rebotes. Lo decía yo ayer en Twitter, se ve claramente cuando la actitud es diferente. Se ve cuando un jugador está en un equipo en donde quiere estar, cuando le gusta un equipo, su actitud es completamente diferente, y eso se ve reflejado en la duela y en su producción de partido. Porque estos números no los estaba teniendo con Houston, James Harden. Entonces, es obvio que quería estar aquí en Brooklyn, James Harden. Aunque habían otros dos equipos que estaban interesados. Miami, que fue el primero en salirse ahora sí que de la pelea por James Harden, y Filadelfia, que a último minuto declinó por las condiciones que Houston estaba pidiendo para hacerse de los servicios de James Harden. Pero primero vámonos a la raíz del problema. ¿Qué fue lo que produjo que James Harden quisiera irse ya de Houston? Pues todo empieza en la burbuja de Orlando. En Orlando, el equipo de Rockets es barrido 4-1 por Los Ángeles Lakers. Y desde aquí James Harden empieza a tener molestias, desagrados, diferencias en el equipo. Primero ya habían unas con Russell Westbrook, jugador que estuvo solamente una temporada en Houston y le bastó para no querer renovar un contrato con la franquicia. Westbrook dijo: no quiero volver a jugar con James Harden. Entonces, teniendo esto en cuenta Westbrook y sabiendo que Harden es el jugador franquicia de ahí, pues prefirió la salida fácil y decir: quiero que me traspasen. Lo mandaron a Washington. Y después Mike Anthony, después igual de ya tantas temporadas quedándose ahí cerca. Bueno, esta vez no estuvieron cerca, pero en temporadas previas pues quedándose prácticamente en la línea. Porque cuando no te eliminaban los Golden State Warriors, pues ahora son los Lakers. Pero esta humillación, esta barrida 4-1 es algo que los directivos no perdonaron. Y le dijeron a Mike Anthony: han sido tantos años, no vemos respuesta. Sí, somos protagonistas, sí, somos candidatos, pero hasta ahí. Y nosotros queremos títulos. Le dieron las gracias a Mike de Anthony. Se va. Entonces el equipo, pues con nueva gerencia para empezar, con nuevo técnico, pues parece que los planes de Houston cambian y optan por una reconstrucción no
no tan grave como Filadelfia en su momento la hizo, como los Knicks la han estado haciendo por 30 años, como Atlanta igual la hizo. eh, Prefieren como, sí, prefieren desembolsar la cartera un poquito, traspasar jugadores, a ver qué jugadores de calidad, si podríamos decirlo así, se pueden traer. Y ganaron, sí, ganaron piezas, ganaron 2 estrellas, John Wall y DeMarcus Cousins, jugadores que han sido criticados y abrumados por sus lesiones en las últimas temporadas, pero que en esta etapa con Houston se les ve feliz, se les ve cómodos. DeMarcus Cousins ha dicho que le gusta estar en Houston, que él siente que está bien con su cuerpo, que está bien. John Wall ha dicho que se siente rejuvenecido, que siente que su juego ha subido de nivel, está feliz igual en la franquicia. Incluso declaró a raíz de que se fue James Harden diciendo: esta es mi oportunidad porque me veo a mí, creo que puedo ser el nuevo jugador franquicia de Houston. Y pues, nada, eso creo que es una motivación propia a la que John Wall se ha comprometido. Quiere recuperar esa fama, ese protagonismo, ese liderazgo que tuvo en su momento en Washington, pero que las lesiones se lo fueron quitando poco a poco. Con todo y de Marcus Cousins y John Wall en la plantilla para esta nueva temporada, James Harden ni así quiso quedarse. El futuro era incierto para la barba y le dice a la directiva de Houston en la agencia libre: quiero que me traspasen, me quiero ir del equipo. Al principio era traspásame nomás, o sea, busca qué equipo. El problema es que ningún equipo quería hacer una oferta por James Harden, porque por mucho tiempo se ha criticado, se ha debatido si James Harden era el problema en Houston. Primero decían que el problema era Dwight Howard. Se fue Dwight Howard y Houston seguía en las mismas. Después llega Chris Paul y se dice que Chris Paul era el problema. Y Chris Paul creo que aquí cayó bocas, porque después de que lo criticaron, decían que él era el problema, que él era el que dividía el equipo, que él era un jugador problemático en el vestidor, le faltaba liderazgo. Después de todos estos problemas le dieron preferencia a Harden, mandan a Chris Paul a Oklahoma, y en Oklahoma Chris Paul cayó bocas, porque ahí en un equipo donde estaba prácticamente desmantelado, donde casi toda la plantilla eran jugadores que tenían apenas 2 temporadas en la NBA, y uno que otro jugador pues sí como de refuerzo, pero no estamos hablando como de la quinta maravilla, tampoco eran así. Con todo esto, Chris Paul lideró a un equipo ante todo pronóstico, los metió a playoffs en una posición donde no se les esperaba de por sí. El hecho de que Oklahoma entrara a playoffs era algo que ya de por sí asombraba, porque no apostaban la temporada pasada a que Oklahoma hiciera los playoffs. Chris Paul lidera a un equipo, los mete a la quinta posición, los mete en la quinta posición. Entonces Chris Paul demostró que él no era el problema. Demostró que él no era el problema. Tanto así que ahora está en Phoenix, dándole una cara nueva a un equipo de los Suns, que ahorita son segundos o terceros en la conferencia del oeste, y que pintan para ser uno de los caballos negros en la temporada. Entonces el problema no era Chris Paul. Traes a Russell Westbrook, dices, ahora el problema es Russell Westbrook. Russell Westbrook dijo claramente: el problema aquí también es James Harden. Esto lo declara antes de, pues ahora sí que cuando se va de Washington, se va a Washington. Y en Washington, aunque sí, Wizards no está bien y Westbrook tampoco anda bien en números, pues se demuestra que Westbrook no era tampoco un problema, porque no ha habido una noticia, un escándalo de problemas, o de que un jugador diga: Westbrook es alguien problemático, ¿no? Los mismos jugadores de los Washington Wizards dicen: es un jugador que nos está ayudando, que nos está aconsejando a una plantilla joven, está tratando de liderarla junto con Bradley Beal. Entonces Westbrook tampoco era el problema. Después, ¿a quién más culpas? Pues le échale la culpa a Mike Anthony con su sistema de juego.
con su estilo, que no es el que está funcionando, que eso puede ser un poquito cierto. O sea, el estilo de juego de Mike Anthony tal vez no era el mejor ya como para instancias de campeonato. Pero también le echan la culpa a que Mike Anthony era el problema. Se va Mike Anthony se hace... se integra al cuerpo técnico de Steve Nash en los Brooklyn Nets y te quedas con Harden y Harden empieza a hacer todo un teatro, empieza a hacer todo un drama con tal de que lo saquen. No se reporta en la pretemporada, se le vio en Las Vegas en un club nudista cuando la temporada ya estaba arrancando. No se presentó en los primeros entrenamientos donde creo yo que son los importantes porque es donde el equipo se empieza a conocer, donde empiezas a armar el plantel en cuestión de titulares, de rotación, de jugadas, del estilo, del esquema que van a estar jugando en la temporada. Harden no estuvo presente en esos entrenamientos. La pretemporada donde es donde empiezas, la pretemporada donde empiezas ya a ver todo eso en la duela para corregir de cara a la temporada. Tampoco se ausentó, tampoco estuvo, se ausentó, perdón. Y ni siquiera estuvo en el primer partido de Houston. James Harden llegó ya partidos después, cuando la temporada ya había arrancado, se reportó ya después arrancada la temporada en el equipo. Entonces todas estas actitudes empezaron a molestar a la directiva y a algunos jugadores de Houston. John Wall fue el primero de los importantes que rompe el silencio con James Harden, porque parece que James Harden hizo todo lo posible para irse de Houston. Desde no presentarse a pretemporada, el club nudista, no presentarse en los primeros partidos del equipo, todo esto que ya dije. Y después cuando ya se reporta para el equipo, cuando entraba a la duela, se veía el equipo empeoraba. Se veía una debacle cuando Harden estaba en duela que cuando Harden no estaba en duela. Y eso le enojó a John Wall, tanto así que se declaró en un medio tiempo, le dijo: si vas a estar en la duela, juega bien, porque no nos estás ayudando. Entonces, mala actitud en el juego, mala actitud en los partidos, y el punto de quiebre donde dijo Houston: ya vámonos a deshacer de él, mandémoslo a donde él quiera, fue en el partido de hace 2 semanas contra los Lakers, cuando Los Ángeles, ¿sí?, humillaron a Houston por un marcador con bastante diferencia. Aquí James Harden igual rompe el silencio con una declaración que ha sido objeto de crítica en todo esto que ha implicado su traspaso. Y la voy a citar. Dice: honestamente, ni siquiera estamos cerca de ese equipo. Obviamente él es el actual campeón, ni tampoco de los demás equipos de élite. Quiero decir, puedes notar la diferencia en estos 2 últimos partidos. Simplemente no somos lo suficientemente buenos. Química, talento, todo ha quedado claro en estos 2 últimos partidos. Estas fueron las declaraciones de James Harden. A esto le sumamos que también dijo: ya no quiero estar aquí. Lo dijo en una entrevista post partido en televisión, donde te está viendo no solo la fanaticada de Houston, sino la fanaticada de la NBA, los medios que están siguiéndote el paso, y posiblemente hasta Adam Silver te vio. Esto generó el enojo de varios jugadores, entre ellos de Marcus Cousins, que no había tenido problemas con James Harden, pero a raíz de esto se enoja y dice: no puedes salir a televisión diciendo eso, no puedes, simplemente es algo que no puedes hacer. Entonces desde aquí ya se especula, empiezan a haber noticias, rumores, tweets diciendo: James Harden está haciendo todo lo posible para salirse de Houston, está haciendo todo para que se deshagan de él. Obviamente, ante estas declaraciones y que hay medios diciendo que James Harden hizo una fiesta rompiendo por segunda vez los protocolos de COVID, esto fue el punto de quiebre. Con esto, la directiva de Houston dijo: hasta aquí, vámonos a deshacer de él.
Entonces van con los 3 equipos que eran candidatos a tener a Harden: Miami, Filadelfia y Brooklyn. Miami se sale porque pedían a Tyler Hero y Pat Riley, que yo siempre he dicho de los mejores gerentes en la NBA en los últimos tiempos. Al ver todo el drama que estaba haciendo Harden, dijo: no voy a traspasar a Tyler Hero, que es mi futuro, por eso. Simplemente no lo voy a hacer. Miami se sale. Luego Filadelfia queda otro equipo que sí estaba dispuesto, que incluso Filadelfia llegó a poner a Ben Simmons en el traspaso para hacerse de James Harden. Al final, ¿qué pasa? No se hace porque querían a Ben Simmons, y aparte querían a Tyrese Maxey, el rookie de Filadelfia esta temporada. Y aquí es cuando entra Doc Rivers, mostrando nuevamente igual Rivers, porque es uno de los mejores técnicos en los últimos tiempos de la NBA. Y dice: no vamos a traspasar a Simmons porque es un jugador que, sí, tal vez con Brett Brown no funcionó, no había química con Embiid, pero que en mi sistema de juego está funcionando. Que es un jugador que le da una dinámica diferente cuando está en la cancha. Es un jugador que me puede responder y me soluciona cuando Embiid no está en cancha. Entonces dijo: no voy a traspasar a Ben Simmons porque simplemente yo, Doc Rivers, he encontrado, aún sí habrá problemas de química, pero he encontrado posiblemente la solución al problema de jugar con Embiid y Simmons en la cancha al mismo tiempo. Ese problema de química que tanto se ha criticado de estas 2 estrellas de Filadelfia, pues Doc Rivers parece que ha encontrado la solución, que su estilo, su esquema de juego es el que necesitaban estos 2 jugadores para funcionar juntos. Por eso llega y dice Doc Rivers: Simmons no se va. También querían a Tyrese Maxey, y este es el mismo caso de Tyler Hero con Miami. Ha mostrado ser un jugador que, viniendo de la banca, responde, te soluciona, produce, defiende, ataca. Tiene todas. Tyrese Maxey ha mostrado tener ese nivel que en un futuro puede significar ser el nuevo jugador franquicia de Philadelphia 76ers. Que cuando Embiid y Simmons se lleguen a ir, Tyrese Maxey pueda ser el que tome la batuta y liderar a Filadelfia a ser contendiente, o lo que todos quisiéramos, todos los fans de Filadelfia, un campeonato. Entonces, teniendo eso en cuenta, tampoco lo traspasaron. Dijeron: no vamos a traspasar a nuestro futuro, al que está mostrando ser posiblemente nuestro futuro, tampoco lo vamos a traspasar. Y también porque Tyrese Maxey es el primer base, y me atrevo a decir el primero desde Allen Iverson, que tiene una ofensiva perimetral, algo que Filadelfia no tenía en sus bases, que le había costado mucho conseguir. No lo tuvieron con Michael Carter Williams, no lo tuvieron con Evan Turner. Con Markelle Fultz sí lo tenían, pero en su momento no, porque Fultz estaba lesionado, pero se desesperaron y lo traspasaron a Orlando. Pero con Fultz sí lo tenían, y ese es otro tema. Simmons claramente no lo tiene. TJ McCollum queda tu segundo base en la banca, tampoco lo tenía. Seth Curry claramente lo tiene, pero pues COVID, entonces no puedes ahorita recurrir a él. Entonces Tyrese Maxey está supliendo esa ausencia que ahorita Curry te daba. Entonces, y con todos los factores que he dicho, para mí Maxey va a ser el futuro de Philadelphia 76ers. Y es algo que la gerencia de Philly tampoco quiso arriesgar, y dijo: no voy a traspasar a un jugador que, de acuerdo a mi técnico, está respondiendo con mi otra estrella, que siempre ha sido mi problema, y a otro jugador que está mostrando ser mi futuro y que ha mostrado ser la solución a mi problema de bases que tenía desde hace tiempo. Filadelfia, viendo que tiene un plantel bueno para competir y que posiblemente Harden no era la pieza que necesitaban, pues dijo: me salgo. Solo se queda Brooklyn. Brooklyn, que obviamente arriesgó todo en plantel, en presupuesto, armó un equipo que pueda ser protagonista, que pelee títulos de aquí a 4 años, pues obviamente era el único equipo que se la iba a jugar. Aparte porque Durant había expresado que quería y le gustaba la idea de que James Harden llegara a Brooklyn.
Y James Harden también dijo lo mismo, que había platicado con Durant para jugar juntos ahí en Brooklyn y que los dos habían estado de acuerdo en hacerlo. ¿Cuál fue el problema ahí? Kyrie Irving, pero eso viene en los contras. Después de todo esto, se da el traspaso, un traspaso que involucró a 4 equipos, Houston y Brooklyn obviamente, y Cleveland e Indiana se sumaron para traspasar. O sea, fue ahí literal un circo lo que se hizo para que James Harden llegara a los Brooklyn Nets. Ahora, muchos dicen, ¿quién ganó este traspaso? Es solamente opinión mía, y siempre lo digo, está bien si no estás de acuerdo conmigo, es simplemente una opinión, es como yo lo veo, como yo lo percibí, como yo lo he analizado. Brooklyn, si hablamos de presente, ganó el trade. Si hablamos de futuro, Houston lo ganó. ¿Y por qué? Aquí toco el otro tema que quería abordar, y es Houston. Nadie ha hablado de Houston a raíz del trade, pero Houston también formó ya su Big Three. Sí, obviamente el Big Three wow es ahorita el de Brooklyn, ¿no? Durant, Irving y James Harden. El equipo de los Nets no tenía un Big Three así desde Kevin Garnett, Paul Pierce y Joe Johnson en el 2014, cuando llegaron a semifinales de la conferencia. Ahora tienen un nuevo Big Three que pinta para ser campeón, que sí se ve que este equipo se está armando como el único que le pueda pelear a los Lakers. De hecho, este equipo me atrevo a decir que se armó precisamente para ganarle a los Lakers. Pero nadie habla de Houston, y Houston ya tiene también a su Big Three. De Marcus Cousins, que no se ha lesionado en la temporada, y eso ya es decir mucho. John Wall, que ha mostrado efectivamente, como él dijo en sus declaraciones, se siente rejuvenecido, y vaya que sí. La cara de John Wall en Houston es una completamente diferente a la que se vio en Washington. Y Víctor Oladipo, que vino en ese circo de traspaso proveniente de Indiana, llega a Houston. Un jugador que sí no es el mismo desde su lesión, que sí perdió ese protagonismo en Indiana por lo mismo, por su lesión, también porque pues, muchos medios decían que Víctor Oladipo había pedido un trade, después se desconfirmó, los mismos medios desconfirmaron que Víctor Oladipo nunca pidió el trade, y obviamente no sé si ahí fue más como el ego de Oladipo de tomar el trade o de aceptar eso, pero pues Sabonis le ha quitado por completo esa cara que tenía en Indiana, ese liderazgo, ese jugador importante. Sabonis se lo ha quitado. El lituano ha tenido un progreso enorme la temporada pasada y esta, entonces parece que Indiana prefiere construir ahora sobre Sabonis, que Sabonis sea la nueva cara, y que Oladipo, pues con todo lo que acabo de decir anteriormente, parece que decidieron traspasarlo. Y claro, se dio todo este circo de canjeo, pues creo que también tuvo que sacrificar ahí Indiana algo. Sabonis está en un gran momento, no lo ibas a sacrificar. Malcolm Brogdon también está en un gran momento, no lo ibas a sacrificar. Miles Turner siempre lidera en tapones, si no es él, es Gobert, entonces tampoco lo vas a traspasar porque es un jugador importante y tiene presencia en la pintura. Si nos ponemos a ver el plantel de Indiana, pues sí, de los jugadores grandes, Oladipo era el que se tenía que sacrificar. Entonces yo veo a Houston ahora bien. Tiene un Big Three que si las lesiones no se hacen presentes, pueden llegar a los playoffs. Digo, tampoco estoy poniendo ya a Houston como campeón, ojo, pero sí ya poniéndolo como en playoffs, que logren hacerlos. Y como dije, tiene ahí a un Big Three. Aunque Víctor Oladipo ha dicho que él tiene esperanzas de llegar a Miami, no va a ser esta la temporada para Oladipo, no va a llegar hoy, no va a llegar esta a Miami, ya. Pero siento que en Houston puede recuperar su nivel, puede salvar su carrera, lo mismo que yo, otra vez opinión personal, veo que está haciendo Cousins y John Wall en Houston, recuperar sus carreras, salvarlas. Siento que Oladipo, si llega con esta mentalidad, es decir, voy a llegar a un equipo nuevo, que sí, pues a la conferencia llego a la conferencia difícil, que es el oeste, pero llego a un equipo que pues está haciendo
una reconstrucción no tan grave, pero sí se está reconstruyendo, que tienen un proyecto como tal. Puedo llegar a ese equipo y ahí puedo explotarme, puedo recuperar mi nivel para llamar la atención, ahora sí, de Pat Riley, y que tal vez en agencia libre de la próxima de esta temporada Oladipo pueda aterrizar en Miami. No sabemos, es solo una especulación que yo estoy haciendo. Entonces, y aparte digo que Houston gana a futuro porque se lleva 3 selecciones de draft. La del 2022, la del 2024 y la del 2026. A futuro. Este equipo ya es decisión de ellos y aquí se va a ver qué tan buena es la gerencia de Houston, la nueva gerencia de los Rockets. Si con estos 3 picks de draft a futuro decides jugártela y utilizarlos para un rookie que en un futuro pueda responderte, uno de los grandes proyectados en la generación de esos años, o si decides usar tus picks sabiamente en traspasos para conseguir jugadores. Aparte, Oladipo y los picks no fue lo único que se trajo Houston. Tienen a Dante Exum y a Ronius Kurucs, dos jugadores que eran constantes en la rotación de sus equipos. Exum en Cleveland, Kurucs en Brooklyn, y que son dos jugadores que solo necesitan minutos, confianza y un buen liderazgo de veteranía, que siento que con John Wall, DeMarcus Cousins y Víctor Oladipo, bueno, Víctor Oladipo todavía está joven, entonces lo quitamos ahí, de DeMarcus Cousins y John Wall, un buen liderazgo puede hacer que estos dos jugadores exploten, aparte de que eran muy buenos produciendo desde la banca. Vamos, como dije, Houston para mí gana el trade a futuro, pero obviamente Brooklyn lo ganó ahorita, Brooklyn lo gana presente. Ahora sí, habiendo hablado ya del traspaso de James Harden, de Houston, vamos a hablar de los pros y contras de lo que generó esto. Y como dije al principio, vi más contras que pros. El único pro que veo en el equipo de Brooklyn con la llegada de James Harden es que refuerzan la plantilla en cuestión ofensiva, en cuestión perimetral, que reafirman ser un candidato en el este, el candidato del este para las finales, que se consolidan más como el único equipo que le podría competir a Lakers en las finales. Y ya es lo único que veo de pros. Porque en contras veo 3 problemas. Número 1, James Harden no es un jugador que se caracterice por defender. Siempre ha sido uno de los problemas de James Harden, su defensa. Entonces, sí, ganas mucha ofensiva con James Harden, pero la defensa de Brooklyn tampoco. La defensa de Brooklyn tiende luego a caerse. Diego, ayer en el partido contra Orlando, a pesar de que Durant tuvo 42 puntos y James Harden con un triple doble arriba de los 30 puntos, cuando Orlando en algunos momentos despertó y mostró un buen juego, la defensiva de Brooklyn estaba perdida, se caía a tal grado de que lograron acortar y lograron meterse en el partido y pelear el juego hasta los últimos minutos del último cuarto. Un partido que para la llegada de Harden y para el presupuesto de Brooklyn se daba por ganado. No es por hacer menos a Orlando, pero no es como que tengan muchas opciones. Y una de las importantes, que es Markelle Fultz, pues ya está fuera toda la temporada. Entonces solo te quedas con Aaron Gordon, Vucevic y Evan Fournier. Esos 3 que te podrían responder, pero hasta ahí se queda el equipo de Orlando. De lo demás, pues sí, estaban muy cortos a comparación de lo que tiene Brooklyn. Y aún así, sorprendieron. Entonces, sí, ganas ofensiva, pero en defensa siento que no ganaste mucho. De hecho, creo que no ganas nada con James Harden en defensa. No es tan bueno defendiendo. Ese es el primer problema que veo con James Harden. El segundo problema que veo con este traspaso de James Harden es Kyrie Irving. Kyrie Irving es el baby face de la NBA y por mucho. Es un jugador
que ya se demostró que es problemático. Se vio en Boston como él era el problema, como él era el conflictivo, el tóxico, hasta vamos a ponerle. Los mismos jugadores de Celtics como Jaylen Brown, Marcus Smart e incluso el mismo Jason Tatum mostraron estar inconformes con las actitudes de Kyrie Irving por su manera de jugar. ¿Y por qué digo esto? Que Kyrie Irving es un problema en el traspaso de James Harden. Porque él nunca lo quiso en el equipo. Kyrie Irving desde un principio dijo, no quiero a James Harden, no lo necesitamos. Lo mismo que dijo con Cleveland cuando LeBron James llegó. No necesitábamos a LeBron James. No lo necesitaban. Tanto así que solo con él pudieron ganar un campeonato. James Harden, Kyrie Irving, vuelve a ser de las suyas. Y aparte está molesto Irving, porque no consultaron con él el traspaso de Harden. Solo con Durant. Y es aquí cuando se ve quién es el jugador franquicia, quién es el preferido de la gerencia, y es Kevin Durant. ¿Por qué? Porque Kevin Durant, dentro de lo que es Kevin Durant, no es un jugador problemático, no es un jugador que se caracterice por tener problemas de ego en el vestidor, que sea conflictivo. Es un jugador responsable, comprometido, que respeta a sus jugadores, que respeta a sus compañeros, que respeta a su cuerpo técnico, al técnico. Y aparte Brooklyn no es como que tenga cualquier técnico, tiene Steve Nash, un jugador que ha sido MVP, Salón de la Fama, All Star, o sea, no tienes a cualquiera dirigiéndote. Y Durant respeta eso. Entonces Durant es un jugador que no te causa problemas. Y no le causa problemas a otros. Y es obvio que la gerencia de Brooklyn lo ve a él como el importante de las estrellas que tiene. Aparte, pues Kyrie Irving no se ha ausentado por cuestiones personales. Entonces, pues la gerencia, supongo que pensó, pues si tiene problemas personales, supongo que no tendrá tiempo para atender una junta y discutir el traspaso. Aparte de que se va a poner de diva diciendo que no lo quería, que no quiere que Harden llegue. Ahora, y por eso no se le consultó, es lo que yo pienso. Ahora está disgustado. Y este problema también genera... James Harden y Kyrie Irving son dos jugadores que necesitan la bola para producir puntos. Ahora, es bien sabido que James Harden no es un jugador que comparta mucho el balón, aunque ayer se vio lo contrario, pero como dije, porque la actitud cambia, porque obviamente llegas a un equipo diferente, a un equipo donde ya no eres el jugador franquicia, a un esquema de juego diferente, a un equipo que sabes que sí está compitiendo por el campeonato. Pues obviamente supongo que la actitud de Harden cambió, se vio en el partido. Pero ¿qué pasa con Kyrie Irving? Kyrie Irving, a donde llegue, sabemos que es un jugador que no le gusta pasar la bola, que prefiere sus números a los números de otros, e incluso que el equipo gane. Y a esto le suma su disgusto porque James Harden esté, pues yo veo muy difícil que Kyrie Irving le quiera pasar el balón a James Harden y viceversa. Dudo mucho James Harden, que sí, podrá tener una actitud nueva, pero solo fue un partido, no sabemos cómo van a ser los demás. Porque puede ser que después James Harden empiece a ser James Harden, y también no dudo que no le quiera dar el balón a Kyrie Irving. Porque ayer se la anduvo repartiendo a todos James Harden. Ese es el segundo problema que yo veo. El tercer problema que vuelve a radicar en estos dos es el ego. Cómo Steve Nash va a lidiar con tres estrellas, cómo va a lidiar con el ego de dos principalmente, que es Kyrie Irving y James Harden. Sabemos que este es un proyecto de a 4 años. Sabemos que Kevin Durant es el jugador franquicia ahora de Brooklyn. Sabemos que la directiva, si va a mantener a alguien de esos tres, es a Kevin Durant. Y James Harden si muestra buenas actitudes y buen juego. Sabemos que Kyrie Irving se va a ir en 1 o 2 años de Brooklyn. Está cantadísimo. Yo le apuesto a 2 temporadas más y Kyrie Irving va a pedir irse de Brooklyn. Sabemos eso también, pero puede detonarse antes.
es la lucha de egos ahora un problema que se genera en Brooklyn. ¿Cómo van a lidiar con esto? Kyrie Irving está en una actitud, como dije, de capricho. No se ha reportado y el equipo ya se está desesperando. Tal así que han surgido noticias de que Brooklyn podría considerarlo meter en la lista de traspasos o deslindarse de su contrato, porque tienen esa opción si Kyrie Irving sigue así. Si sigue con este capricho, lo que va a hacer la directiva de Brooklyn va a hacer es o lo traspasamos antes o cuando sea agencia libre decirle a Kyrie Irving, bro, tus actitudes no me gustan, quitas más que sumas, este es tu contrato, estaba la opción de deslindarnos de ello y la vamos a tomar. Nos deslindamos de ti, Kyrie Irving, agente libre, gracias, vete de Brooklyn. El capricho de Kyrie Irving está llegando a esas instancias. Falta que cuando se reporte Irving, ver cómo va a compaginar con James Harden, un jugador que Irving ha expresado en todos los medios que no quiere estar con él, no quiere jugar con él, no le gusta, nunca lo quiso en el equipo. Y digamos que James Harden tampoco es alguien que recibe en brazos a jugadores así con estas declaraciones. Creo que nadie recibiría a un jugador así si te están diciendo abiertamente que no quieres que esté en su equipo. Entonces va a ser interesante ver cómo James Harden y Kyrie Irving compaginan. Va a ser interesante este nuevo equipo de Brooklyn. No cabe duda que candidatos siguen siendo para llegar a las finales, para competirle a los Lakers. Yo lo sigo diciendo, este equipo se hizo para vencer a los Lakers. No hay otra. Entonces hay que ver, la temporada apenas está comenzando. Será interesante ver cómo se desarrolla a mitad, a final y obviamente en los playoffs, porque ahí cambia por completo el modo de juego. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharme o por verme, los que lo hayan hecho por YouTube. Este fue el episodio de esta semana. Soy Santi León de The NBA Late Show. Síganos en Spotify, en YouTube, ahí se suben los episodios. También interesados, síganme en Facebook, Santi León, ahí también comparto los episodios cuando ya los subí. En Instagram también como @santileto, todo junto. Ahí también siempre publico cuando ya estoy subiendo el episodio, cuando ya está disponible en Spotify o en YouTube. Ahí nos pueden encontrar nuevamente. Y nos vemos la próxima semana con otro tema que surja en la NBA o simplemente algo relacionado a ella. Soy Santi León, gracias nuevamente por escucharme. Hasta la próxima.